relato, Doña Teresita, la Nahuala. Esto le pasó a mi primo hace poco. Él vive en un pueblo tan tradicionalista y viejo que las historias de aparecidos y brujerías son de casi todos los días. Él no creía en estas cosas hasta que lo vivió en carne propia. Dice que en su casa no se explicaban por qué, pero que todas las mañanas encontraban la cocina revuelta como si hubiera entrado un animal. Todos los trastos tirados, la harina, el azúcar. Es que ellos compran siempre bultos de harina y azúcar y manteca porque ellos suelen hacer pan para la venta. El patio que tiene es muy grande y la cocina está un poco alejada de la casa. Por más que se atrancaba la puerta, parecía que un animal o alguien entraba a tirar todo. Mi tía, cansada de la situación, decidió espiar para ver lo que era. Pasaron 4 noches y nada. La quinta noche se levantó al escuchar mucho ruido en la cocina. Levantó a mi primo y sigilosamente se asomó. ¿Cuál fue su impresión al ver que por la ventana había un enorme cerdo negro, repulsivo, tirando las cosas, husmeando en la cacerola, revolviendo los trastos? Lo que más le sorprendió es que la puerta estaba bien atrancada y no había agujero por el que semejante animalón pudiera meterse. Como se la sabe de todas, le dijo a mi primo que trajera un lazo y que se orinara en él. Mi primo trajo el lazo y le dijo que para qué se lo iba a orinar. Y mi tía, que lo regañó y lo hizo orinarse en el lazo. Mi tía tomó el lazo y entró. El animal se le aventó agresivo, queriéndola morder. Y en una de esas, mi tía, que lo laza. En serio que el animal tenía una fuerza descomunal, que hasta mi primo la tuvo que ayudar. Lo amarraron en un árbol en medio del patio y dijo que si en verdad no es nada malo, mañana mismo lo echo en la cazuela. Canijo animal. No lo van a creer, pero a la mañana siguiente lo que mi primo vio no lo podía creer. El cerdo ahora era humano. Era una anciana vecina de ellos, doña Teresita. Estaba completamente desnuda. Mi tía dijo que se había rumoreado que era Nahual, pero no lo creía, lo reprochó. ¿Por qué me hace eso, doña? ¿Por qué me hace eso? Doña Tere, ¿por qué lo hizo? Yo no lo he hecho, nada malo, para que me perjudique así. La anciana le pidió 1000 disculpas, diciendo que era la costumbre y que no sabía que era su casa, pero que la dejara ir, que no la molestaría más. Mi tía, como se pasa de buena, le dio con lo que vestirse y la dejó ir, diciéndole que si ella volvía a hacer, que no dudaría en matarla ahí mismo. Mi primo, desde que ahí quedó pasmado e investigó lo que era un nahual. Según dice, es un brujo malo que pacta con Satanás y tiene facilidad de cambiar su cuerpo a la de un animal. Animales grandes como cerdos, algunos perros, coyotes, etc. Para hacer daño a las casas o para asesinar a sus enemigos. Segundo relato, el jarrón Bassano. Considerado como uno de los objetos malditos del mundo, las personas que se han poseído el jarrón han muerto en cuestión de semanas. Su ubicación actual sigue siendo un misterio, pero se cree que la policía italiana sellaron el objeto en una caja de plomo y lo enterraron en un lugar secreto. Cuenta la historia que este jarrón de plata hecho en el siglo XV fue un regalo de bodas que recibió la novia un día antes del enlace matrimonial, que se iba a celebrar cerca de Nápoles, en Italia. Lamentablemente,
A la boda nunca se llegó a celebrar porque la novia fue asesinada la noche antes. En el momento de su muerte ella tenía el jarrón entre sus manos. En este momento comienza la maldición de este objeto. El jarrón se quedó en el seno de la familia y cada familiar que poseía este jarrón poco tiempo después moría. Después de incontables muertes, la familia se deshizo del jarrón enterrándolo. Pero en 1988 un hombre excavando en los alrededores de su patio descubre un jarrón y en su interior había una nota que decía: ten cuidado, este jarrón trae la muerte. Este hombre, en vez de dejar en el mismo sitio el objeto y enterrarlo de nuevo, no tuvo otra cosa mejor que hacer que tirar la nota que contenía y lo llevó a una casa de subasta. El jarrón se subastó por $2.250 y su primer propietario fue un farmacéutico que murió 3 meses después de tenerlo en su poder. El segundo propietario fue un cirujano de 37 años que compró el jarrón y murió 2 meses más tarde. El tercer propietario murió 2 meses después. El cuarto y el último murieron al mes. Según algunos periódicos italianos, la policía confiscó el jarrón y lo enterró de nuevo en una caja de plomo en un lugar desconocido, y hasta hoy no se ha vuelto a saber nada sobre el jarrón maldito. Tercer relato: El Diablo de Traki, de Puerto Ordaz. Traki nació en una pequeña tienda del centro comercial Trébol en Puerto Ordaz en los años 80 y hoy, más de 30 años después, cuenta con 50 tiendas en todo el país. Y sus ganancias siguen creciendo, su éxito fue subiendo como la espuma muy rápidamente. Así comienza la leyenda urbana. Los más ancianos les parecía muy extraño el rápido ascenso al éxito que estaba teniendo la tienda departamental, por lo que le atribuyeron al mismísimo diablo. Comenzando el rumor de que el origen de su fortuna, según las habladurías, era que había vendido su alma al diablo, pero eso no terminó ahí. En el año 2007 hubo rumores de que el mismísimo demonio en persona estaba visitando las tiendas Traki. En ese año, en la madrugada del 31 de agosto, en Puerto Ordaz, un terrible y misterioso incendio sorprendió a los guayanenses. La ciudad Traki Altavista, una de las tiendas más importantes de la época, era consumida por completo por las llamas. Testigos cuentan que las llamas eran enormes y algunos aseguran haber visto una figura espectral y diabólica entre las llamas de esa noche. La gente decía que el diablo estaba cobrando su deuda y que para no ir al infierno hicieron otro trato, quemando la tienda como sello de pacto, y seguían los rumores. El diablo apareció meses antes. En marzo de 2007 y antes del voraz incendio que consumió al Traki de Puerto Ordaz, se regó el rumor de que el diablo visitó Ciudad Traki, Lecherías, en Puerto La Cruz, por 3 días. Los testigos de esa visita contaron que un hombre rubio, atractivo, de ojos azules, de buena presencia y vestido de negro fue visto varias veces entrar en ese Traki. Las vendedoras estaban emocionadas con el atractivo extraño, pero este solo se limitaba a observar. Sin embargo, al tercer día de la visita, el extraño visitante eligió a una de las vendedoras para que lo acompañara a probarse algunas ropas. Y es ahí cuando los extraños acontecimientos pasaron ese día, provocaron que la tienda cerrara varios días. El letrero en sus puertas decía: por favor, no preguntar por lo que aquí sucedió. Existen 2 versiones de lo ocurrido ese día. Una de las versiones es que en la puerta del vestidor donde estaba el visitante se asomó una larga cola. La joven gritó horrorizada. Enseguida sus compañeros corrieron a ayudarla. Y al llegar al vestidor la encontraron desmayada, junto con un charco de sangre. Los testigos afirman que la pobre chica quedó en coma después de eso. Otra versión cuenta que la chica, al ver al extraño, trataba de salir.
Le abre la puerta y que se vio cara a cara con el mismísimo demonio, que desapareció dejando una columna de humo negro. Se dice que al revisar los videos de las cámaras de seguridad notaron que lo único que veían acompañando a la chica era una especie de ropa flotando. En 2007 también hubo rumores de ver el mismo extraño visitante en Ciudad Guayana, en el Traqui San Félix y en el Traqui de Ciudad Bolívar. Traqui Altavista no fue el único. En marzo de 2011, a pleno día, se produjo otro misterioso y voraz incendio en una tienda Traqui. El Traqui de Maturín quedó consumido por las llamas, quedando solo escombro y cenizas frente a la mirada de cientos de personas. Las causas de los incendios de ambas tiendas no están esclarecidas para algunos. El informe oficial dice que fue un cortocircuito, pero algunos se preguntan ¿cómo pueden dos centros comerciales con normas de seguridad industrial tan estrictas se consumen así de la nada? Hay dos respuestas a esa pregunta, una teoría conspirativa y otra leyenda urbana. La teoría conspirativa decía que ambos incendios fueron provocados para cobrar los seguros. Y la teoría leyenda urbana decían que era el diablo cobrando su deuda. En 2012 otro Traqui se incendiaba misteriosamente en medio de la noche, el Traqui de Upata, que afectó el tercer y segundo piso, pero esta vez no quedó completamente destruido. Lo cierto es que el diablo en el año 2007 no solo apareció rondando Traqui, sino que también apareció en discotecas. En Barquisimeto, allí una chica bailó con el demonio y al bajar la mirada vio que no tenía pies sino pezuñas, y testigos dijeron que levitaba. La historia salió en el radio de esa época. Salió en la radio y bares para capturar más incautos que quisieran vender su alma. Cuarto relato, el árbol del vampiro. A finales del siglo XVIII, en plena época de la colonia en México, vivió un hombre al que todos conocían como Don Jorge, el cual era oriundo de Guadalajara. Él no se quedó a vivir en la capital, sino que se marchó a un pequeño pueblo llamado Belén, en donde se compró una preciosa hacienda de gran tamaño. Cualquiera pensaría que disponiendo de una gran fortuna, Don Jorge sería del agrado de muchas personas, pero lo cierto era que todos ahí lo veían con miedo y recelo. Siempre vestía completamente de negro y salía a caminar a altas horas de la noche. Costumbres que les parecían muy sospechosas a los lugareños. La situación empeoró cuando, al poco tiempo de llegar, notaron que varios de sus animales se les estaban muriendo. La escena era siempre la misma: guardaban el ganado por las noches y por la mañana encontraban a las criaturas inmóviles en el suelo, con la yugular ensangrentada como si alguna bestia la hubiese mordido y luego les hubiera drenado la sangre. Rápidamente se corrió la alarma por todos los rincones de Belén y algunos campesinos acordaron hacer guardia al oscurecer. Fue así como una noche, tras escuchar ruidos en el corral de uno de los vecinos, acudieron con palos y rifles en mano. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar a Don Jorge encaramado al cuello de un toro, sorbiendo la sangre como si le fuera la vida en ello? Asustados, los campesinos trataron de atraparlo, pero el hombre se les escapó con una agilidad inhumana. Al día siguiente todos en el pueblo se habían enterado de que el hacendado era un vampiro. Pero siempre salía de noche. Algunas personas decidieron acudir con el sacerdote de la parroquia local para pedirle que exorcizara la hacienda. Otros, convencidos de que la única manera de acabar con la criatura era clavándole una estaca en el corazón, afilaron un palo y lo mojaron con agua bendita antes de ir en su busca. Acorralaron a Don Jorge dentro de su propiedad, mientras en las afueras el párroco gritaba oraciones y encomendaba su alma a Dios.
Cuando la estaca le atravesó el corazón, el hacendado emitió un agudo grito de terror y de rabia y juró, agonizando, que un día volvería para vengarse de todos los habitantes de ese pueblo. Por la mañana recogieron su cuerpo sin vida y fueron a enterrarlo en el panteón de Belén. Pasó el tiempo e inexplicablemente un árbol empezó a crecer en la tumba, rompiendo la losa a su alrededor y dejando únicamente intacta la lápida. Los lugareños lo llamaron el árbol del vampiro y tienen la creencia de que es un mal augurio, por lo que siempre que pueden evitan acercarse a él. Dicen que el día en el que el árbol logre atravesar la lápida o sea cortado desde la raíz, don Jorge regresaría a Belén para concluir su venganza, haciendo mucho daño a los descendientes de las personas que acabaron con él en vida. Quinto relato, el hombre sin cabeza. Durante los años 50 todavía era muy común ver ferrocarriles en la mayor parte de los estados de México, siendo el transporte más eficaz, por lo que en aquel entonces la historia que vamos a contar ocurre en el poblado de Nazareno, Durango, justo por el cual atravesaba uno de estos trenes. Dicen que por aquel entonces había un hombre que, además de vivir en un carro vagón, trabajaba efectuando los cambios de vía para el ferrocarril central mexicano, que era el que pasaba por ahí. Un día este sujeto fue invitado a una boda. Antes, por esos lugares se tenía la costumbre de que los novios se casaran bien temprano por la mañana, para que la fiesta se extendiera a lo largo del día. Amigos y familiares se reunían para desayunar, comer, cenar, beber cerveza, mezcal y diversas delicias gastronómicas según la religión. El hombre del ferrocarril siempre cumplía con su trabajo, eso era cierto, pero por desgracia también era muy vicioso. Así que el día de la boda se levantó muy temprano y no bien concluyó la ceremonia de casamiento se dispuso a comer y a beber como si no hubiera un mañana. Todos los invitados bailaban y se la pasaban en grande, por lo cual su comportamiento pasó desapercibido. De pronto, al caer la noche, se acordó de que a las 11 tenía que hacer el siguiente cambio de vía. Borracho y tambaleante se dirigió hasta la vía del ferrocarril para cumplir con su trabajo, pensando que ahí mismo podría dormir un rato hasta el siguiente cambio, que era a las 6 de la mañana. Tan pronto como concluyera con dicho turno, podría volver a la boda para seguir festejando con los novios y los demás, además de disfrutar de un buen desayuno. En eso estaba pensando mientras movía la palanca correspondiente y entonces, vencido por el sueño y la ebriedad, se tumbó a un lado de la vía, sin darse cuenta de que había dejado la cabeza apoyada en uno de los rieles. Un pitido lejano anunció la llegada del tren, pero el hombre ni se inmutó. Tampoco se percató de cómo el ferrocarril le cercenaba la cabeza limpiamente al pasar a toda velocidad entre las vías. Su cuerpo se quedó inmóvil y decapitado en medio de aquel paraje, y su cabeza ensangrentada fue a parar hasta el otro lado. Nadie se dio cuenta sino hasta varias horas después de que saliera el sol. Las autoridades mandaron a retirar el cuerpo de inmediato, pero el espíritu del hombre permaneció allí ligado por la eternidad en esas vías de ferrocarril en las que por largos años había trabajado. Aún hay muchas personas de Nazareno afirman que se le puede ver caminando a altas horas de la madrugada sobre las mismas. Su silueta es escalofriante, pero pues no tiene cabeza. Esta la sostiene con ambos brazos mientras anda a paso ligero. Y quienes se han llegado a topar con la aparición aseguran que sus ojos son tan penetrantes que hielan la sangre con una sola mirada. Sexto relato, el caballo del diablo.
En el pueblito de Ixcapuzalco, Guerrero, se encuentra una leyenda que ocurrió en lo que hoy es la calle Constitución, antes de que se pavimentara el poblado. Todas las calles eran de tierra o estaban empedradas. Por este rumbo salía todas las noches un misterioso jinete vestido de negro, montando en un caballo igual de oscuro. Tras recorrer la calle y llegar hasta el actual Zócalo, el diablo hombre ponía su caballo a bailar en medio de risas espantosas. Este espectáculo se prolongaba por varios minutos, aterrorizaba a la gente en sus casas. La gente no se atreve ni siquiera a asomarse por una ventana. Comentaba entre ellos que el jinete era el mismo diablo, pero por extraño que parezca no era a él a quien más temían. En realidad era al caballo. El animal los llenaba de pavor, pues a veces los escuchaba cabalgando solo y emitiendo relinchidos espectrales. Cuando iba sin jinete no se conformaba con andar por una sola calle, sino que recorría todas las del pueblo. De vez en cuando se veía su sombra envuelta en llamas y otras no se lo podía ver, por si que se escuchaban sus terribles cascos azotar al piso. Trotaba especialmente en la calle preferida de su amo, ya que ahí muchos revolucionarios habían muerto sin confesarse ni recibir la bendición de un sacerdote. Era por esto que sus almas estaban condenadas al infierno y el caballo iba a cuidarlas para que no se le arrebataran a su amo. Un día, hartos de sentirse atemorizados, los pobladores fueron a ver al sacerdote de la iglesia local y le pidieron que bendijera el lugar para que las almas de los revolucionarios descansaran en paz y el diablo no volviera. Así se hizo. El padre roció el suelo con agua bendita y murmuró una plegaria para los difuntos. A partir de ese entonces, ni Satanás ni su caballo fueron vistos por Ixcapuzalco. Séptimo relato: el silbido del diablo. Tomás era muy conocido en el poblado de Bonce por su escepticismo respecto a todos los asuntos de fantasmas, monstruos o brujería. Siempre se había destacado por ser un muchacho frío y que no le tenía miedo a nada. Aunque de este último no estaba tan convencidos sus hermanos y amigos, quienes se morían por encontrar de una vez por todas la manera de asustarlo. Un día Tomás tuvo que ir a Santa Ana por un velorio y los chicos vieron la oportunidad perfecta para espantarlo. Robaron un ataúd y se dirigieron a mitad de camino entre ambos poblados. Ahí subieron a un gran árbol y colgaron el féretro en una de sus ramas. A lo lejos escucharon los cascos de un caballo, era el de Tomás, que ya venía de regreso. Con cuidado soltaron el ataúd esperando que se asustara. Sin embargo, el joven frenó con su caballo y al ver cómo lo descolgaban y adivinando que eran ellos, se puso a gritar confiado: ya saben que no creo en muertos, en espanto, ni ninguna de esas cosas. Yo no creo ni en el diablo. Decepcionados, sus hermanos y amigos bajaron y decidieron que era la última vez que intentaban asustarlo. Todos juntos se dirigían a Bonce, cuando el silencio nocturno fue interrumpido por un largo y escalofriante silbido, que a los chicos les heló la sangre. Tomás, que también lo había escuchado, no reaccionó sin decir una palabra. Se fue con su caballo hasta un desfiladero muy angosto, en el que se metió ignorando los gritos de los demás. Era como si estuviera hipnotizado por alguna fuerza desconocida. Es el diablo que se lo está llevando, dijo uno. Hay que hacer algo. Trataron de llamarlo y darle alcance, pero todo era inútil. Tomás avanzaba por el desfiladero sin importarle que las rocas lo arañaran y le magullaran la piel. Finalmente uno de sus hermanos exclamó desesperado:
Por Dios, deja en paz a mi hermano y llévame a mí. En ese momento el silbido se detuvo. Tomás volvió en sí y se sorprendió al ver lo herido que se encontraba. Los muchachos lo ayudaron a salir del desfiladero y por fin regresaron a casa, donde contaron esta historia. Desde ese día Tomás se volvió un chico más reservado. Cada vez que hablaban del diablo callaba con respeto y sentía un escalofrío en todos los huesos. Por primera vez sentía miedo en su vida. Octavo relato: la niña que le rezaba al diablo. La pequeña Alondra era una niña dulce, tranquila, que jamás había dado un disgusto a nadie. Siempre obedecía, era amable con los demás y jamás se olvidaba de decir sus oraciones. Sin embargo, había algo que perturbaba a sus padres, y es que todas las noches, cuando la veían inclinarse a un lado de su camita para rezar antes de acostarse, ella pronunciaba unas palabras que lo hacía temblar de miedo. Mientras ella rezaba, decía lo siguiente: y por favor, Dios, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi familia. Y no te olvides de cuidar a Lucifer, ya que nadie pide nunca por él. Yo lo hago. Amén. Preocupados por esta macabra escena que se repetía cada noche, los padres de Alondra invitaron al sacerdote del pueblo a visitarlos con el fin de que pudiera analizar a la niña. Al principio el clérigo se quedó extrañado por lo que había presenciado durante el día. La niña era un verdadero ángel y no había en su comportamiento nada que resultara escalofriante o fuera de lugar. Entonces cayó la noche y sus padres le pidieron que mirara en el cuarto de la chiquilla. Se quedó helado al escuchar sus oraciones. Por favor, cuida de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mi familia. Y no te olvides de cuidar a Lucifer. Como nadie pide nunca por él, lo hago yo. Amén. Muy preocupado el sacerdote no supo cómo aconsejar a los padres. Por más extrañas que fueran las plegarias de Alondra, lo cierto es que su conducta seguía siendo inocente. Probablemente se olvide de decir esas cosas con el tiempo, pero la niña seguía rezando por Lucifer. Un día sufrió un accidente y, para tristeza de todos, la niña falleció. Su familia era de escasos recursos y no podía permitirse pagar una sepultura decente. Muy angustiados por esto, lloraron la suerte de su niña, cuando de pronto un gran cotejo fúnebre llegó a las puertas de su casa. Era algo majestuoso. 6 caballos hermosos tiraban de una carroza negra digna de una princesa y cargada con grandes coronas de rosa. Lo conducía un joven de belleza sublime. Su tez era blanca e inmaculada, sus cabellos negros y sedosos, y sus ojos del color de la sangre. Los padres de Alondra se quedaron anonadados ante la presencia de aquel hombre, pero no se atrevieron a desairarlo. El cuerpecito de la niña fue trasladado a la iglesia para ser velado, y allí en silencio el joven lloró por ella, como si acabara de perder a alguien muy querido. Todos se preguntaban quién sería el misterioso benefactor de la pequeña. Finalmente se dirigieron al cementerio y el cadáver fue colocado en un magnífico sepulcro, hecho todo de mármol y custodiado por un ángel de piedra. Los padres de Alondra, sin soportar más la intriga, le preguntaron al desconocido quién era y por qué estaba haciendo todo eso por su hija. Por milenios el mundo siempre me ha juzgado como su enemigo, acusándome de robar, tentar, traicionar, hasta blasfemar contra lo más sagrado. Pero esta niña, con su inocencia, su dulzura, su cariño, no dejaba de pedir por mí cada noche, y ni una sola dejó de hacerlo. A pesar de que la temían y la castigaban,
Al escucharlo, la pareja supo de que se trataría de algún profesor de Alondra y le preguntaron cuál era su nombre. Solo recuerdan el final de las oraciones de su propia hija, y diciendo esto, desapareció dejando un intenso olor a azufre detrás de sí. Cada invierno, la tumba de Alondra siempre se llena de rosas frescas.